El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El médico de la Casa Blanca dijo hace algunos minutos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió cóctel experimental de anticuerpos y que sigue fatigado tras diagnóstico de COVID-19. Es la última información oficial que se conoce tras la noticia que trascendía en horas de la madrugada sobre la infección del mandatario norteamericano Donald Trump y su esposa Melania Trump con coronavirus. Temprano, el equipo médico de la Casa Blanca informaba que ambos permanecían en cuarentena durante su convalecencia. Espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, decía el comunicado de los especialistas de la presidencia norteamericana más temprano. Como ustedes entenderán, esto ha sido un terremoto político por el impacto que esto tiene en todos los ámbitos en el planeta entero. Por cierto, el candidato demócrata Joe Biden resultó negativo en su prueba de COVID-19 días después del debate que escenificó junto al presidente Donald Trump. La campaña electoral de Estados Unidos da un vuelco con el contagio de Trump por coronavirus, así titula en redes sociales, internet, El País de España. La enfermedad lo obliga a cancelar su agenda a un mes de los comicios en Venezuela, mientras el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó deseaba pronta recuperación al mandatario norteamericano. Nicolás Maduro, de momento, guarda silencio, al menos en redes sociales, por lo que hemos podido revisar. Varios datos. Llegó a Venezuela lote de vacunas rusas contra el coronavirus en fase experimental. El doctor Julio Castro, miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional contra el COVID-19, advirtió que la vacunación debe recorrer todo el tránsito de investigación, al igual que el resto, y no es la solución para modificar el curso de la pandemia en nuestro país. Además, nueva jornada de protestas por servicios y escasez de gasolina en varios estados de Venezuela. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Y la Asamblea Nacional aprobó ayer una consulta popular para rechazar las parlamentarias del 6 de diciembre a las 5:30. Hablaremos ampliamente sobre este tema. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Ángel Alvarado. Es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer el mío estar en tu programa. Un gusto conversar con usted acerca de varios temas. Iniciaría a partir de lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina, diputado. Esto está directamente unido a la justificación que ha utilizado el equipo de Nicolás Maduro para aprobar lo que ellos han denominado una ley antibloqueo. Le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, el tema de la gasolina, María Alejandra, lo hemos venido diciendo desde hace ya bastante tiempo, está lejos de ser resuelto. Venezuela ha logrado mantener un intercambio comercial con Irán, intercambio básicamente de reservas internacionales, oro, por algunos buques de petróleo, de gasolina, y algunos buques también con diluyente. Este comercio precario, un poco estable, no es la solución al tema de la gasolina. Cuando tú recorres Venezuela, pues Caracas tiene largas colas de gasolina y cierta fluidez en este momento de las colas de gasolina a 50 centavos de dólar el litro, ¿no? Pero cuando tú recorres Venezuela, te vas a los estados como Lara, Yaracuy, mismo Aragua, Carabobo, pues la situación es sumamente lamentable. Hay bombas que no tienen cola porque simplemente tienen meses sin estar abastecidas de gasolina. Eso está teniendo un impacto muy importante sobre el sector manufactura y está afectando y va a afectar seriamente también la actividad comercial. Está afectando seriamente la actividad comercial, y cuando ya pensábamos pues que la economía no podía seguir cayendo y que ya habíamos tocado fondo, pues la pandemia y sumado además a esta escasez de combustible
está pues generando una contracción económica aún mayor. Este año podríamos estar cerrando con una pérdida de la actividad económica alrededor del 50%. El acumulado que llegó Maduro al poder es más del 90%, y esto hace Venezuela sin duda alguna el caso más catastrófico de desempeño económico sin vivir una catástrofe natural o una guerra civil o un conflicto armado. En cualquier caso, no hay una solución. El tema de los buques iraníes no es una solución. Son buques que funcionan sin seguro, sin compañías reconocidas, sin capacidad de tener un comercio fluido, y esto pues va a complicar mucho más las cosas para el ya sufrido pueblo venezolano. Bueno, lo cierto es, diputado, que esta situación la está utilizando como justificación el chavismo para promover este instrumento o esta declaración de intenciones que ellos han denominado la ley antibloqueo, para establecer contratos y acuerdos, incluso de forma secreta, con otros estados. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. ¿Lo escuchamos? Sí, en primer lugar, Venezuela no está bloqueada. Yo creo que hay que repetirlo. Si Maduro en este momento que usurpa el poder quisiese mandar petróleo a los Estados Unidos, lo podría hacer, por ejemplo a Citgo. El tema es que esa factura va a ser cobrada por la Asamblea Nacional, pero incluso si quisiese enviar petróleo a Estados Unidos lo podría hacer. Y muestra de que el país no está bloqueado es el florecimiento de los llamados bodegones por todas las ciudades de Venezuela, de productos que entran sin aranceles y cada vez con muy pocas restricciones. Ahora bien, el nombre de esa supuesta ley, porque no es una ley, ya que pretende ser sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, que es fraudulenta, llamamos esta supuesta ley antibloqueo, es un nombre retórico meramente, porque nada más es antisocialista que lo que están pretendiendo hacer, que es hacer una privatización desordenada de los activos de la nación. Digamos, la privatización en Venezuela está permitida, salvo constitucionalmente el petróleo de Venezuela, que tiene una restricción constitucional en el 303. El 303 te limita muchísimo este tipo de privatizaciones. Incluso personas, y yo me incluyo, que creemos que la industria petrolera debe ser manejada por privados, encontramos en este articulado una restricción importante. Lo que está tratando esta ley antibloqueo, por un lado te hablan de una retórica antiimperialista, de bloqueo, etcétera, y por otro lado pues están promoviendo, y es lo que yo declaré a Bloomberg apenas tuve el primer proyecto, el borrador del proyecto de ley, que esto lo que pretendía era seguir abonando elementos en lo que se ha configurado como un capitalismo autoritario, un capitalismo al estilo ruso, al estilo chino, en el cual pues se va abriendo la economía con características más de tipo de libre mercado, pero con unas restricciones en las cuales solo pueden funcionar los funcionarios cercanos al partido, los compinches, los compadres, los amigos, con una discrecionalidad que se manifiesta, por ejemplo, en ese secreto o ese ocultamiento en torno a quiénes son los ganadores o quiénes son los administradores, o al final quiénes pueden ser las empresas, los estados, que se quedan con estos activos o que gestionan estos activos, por ejemplo, una refinería. Entonces, esto es sumamente delicado, porque este tipo de manejos implican pues que se quedan grandes rentas en manos de privados. El venezolano, que al final es el dueño de estos activos, no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, de qué acciones, de qué tipo de mecanismos, qué tipo de contratos está ocurriendo, algo que debería ser público, debería ser reconocimiento de todos y en cierta manera de discusión nacional. Es algo que en este momento ocurre a escondidas y se presta para todo tipo, no solo de discrecionalidades y de falta de transparencia, sino sobre todo para la corrupción de bienes que son públicos, que son de todos los venezolanos. Ahora, yo le pregunto, evidentemente esto está al margen de la ley, ¿correcto, diputado? Porque da la impresión que quieren darle un manto de legitimidad con esto de ley antibloqueo para, de alguna manera detener cualquier, es decir, acción de la Asamblea Nacional internamente en nuestro país para impedir que esto salga adelante. Quisiera su comentario. Sí, absolutamente, absolutamente. Venezuela funciona por la vía de los hechos. Parte del colapso económico que hay es que cada vez pues se ha expandido más y más el poder del Ejecutivo, se ha destruido por completo el poder del Legislativo, se ha destruido la institucionalidad del país, el Estado de Derecho,
y esto pues tiene un impacto directo sobre el desempeño económico de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, desde el momento cero que se anunció, yo lo advertía ya en el año 2017, de que lo que se pretendía con esta era evadir los controles de la Asamblea Nacional, legítima, para buscar endeudamiento o buscar inversiones. Luego, cuando fue electo de manera fraudulenta también el diputado Parra como supuesto presidente de la Asamblea Nacional en esa pantomima del 5 de enero, también advertí de lo que se buscaba, especialmente me parecía a mí que era Rusia, buscaba legitimar algún tipo de contrato a través de esa fraudulenta elección del diputado Parra. Es decir, pues no, desde hace por lo menos 3 años, Nicolás Maduro y su entorno ha tratado de burlar y de crear un andamiaje institucional que les permita atraer inversiones, renegociar deuda y resolver la profunda crisis económica que existe en Venezuela. La mala noticia para ello es que esta cosa de la Asamblea Nacional Constituyente nadie le para, no tiene ningún tipo de legitimidad internacional, no tiene las garantías que requiere una inversión de las magnitudes que se requiere en Venezuela, y que nuevamente entonces esto va a ser un fracaso. No es la primera ley que hacen, es una ley constitucional para protección de inversiones. Esa ley no resolvió ningún tipo de problema de Venezuela, no atrajo ningún tipo de inversiones, porque el problema en el fondo es Nicolás Maduro. Y por eso yo he de insistir en esto que he dicho tantas veces en este programa, en tu programa, que aquí no hay cambio económico mientras no haya un cambio político. A propósito del cambio político, más tarde vamos a hablar ampliamente acerca de la consulta popular que está promoviendo la Asamblea Nacional. Yo tengo que preguntarle acerca de las investigaciones que ustedes han solicitado desde la Comisión de Finanzas, primero Justicia. Hoy, sin ir más lejos, comparecía Javier Troconis, comisionado presidencial para gestión y recuperación de activos, ante la Comisión de Contraloría. Entiendo que había varios diputados de la Comisión de Finanzas invitados, no sé si usted en lo personal. En todo caso, él trató de responder a los señalamientos que lo acusan de exigir supuestos sobornos a cambio de contratos en los Estados Unidos por la recuperación de los activos que pertenecen a Venezuela. Yo le pediría un comentario, diputado, al respecto, tomando en consideración esta consulta popular que está promoviendo el Parlamento y que podría tener un impacto institucional incluso de cara a la continuación del trabajo que ustedes están haciendo. Lo escuchamos. Sí, Alejandra, yo no estuve hoy invitado a esta reunión en la Comisión de Contraloría. Seguramente estaría el presidente y el vicepresidente, que es lo que normalmente se acostumbra en la Comisión de Finanzas, y los miembros de la Comisión de Contraloría. No he tenido conocimiento, la verdad es que por ti es que estoy tomando nota de esta reunión. Ahora, yo en lo personal, y así es mi postura en todo momento, es que tiene que ser investigado todos los casos, caiga quien caiga. Y esto en la Asamblea Nacional se hace una investigación, digámoslo así, política, que es lo que corresponde al control del órgano legislativo, y tocaría entonces a la Contraloría Especial llevar hasta el fondo todo esto. Por mi parte, yo creo que esto tiene que ir hasta el final, tiene que conocerse todos los elementos, y además este caso, por tener jurisdicción de las Cortes Americanas, también pueden ser investigados por las Cortes Americanas, y ojalá también se investigue para establecer algún tipo de responsabilidad en el caso que existen. Sobre este tema, conversaba con el diputado Juan Pablo Guanipa, lo hemos hablado en varias oportunidades. Hay dirigentes de Primero Justicia señalados, como al menos por portales de Estados Unidos, como el diputado Rafael Guzmán. Yo le pediría un comentario al respecto, supuestamente por su participación en un tema con los bonos de la deuda pública. ¿Qué información maneja usted al respecto? Y saber si esto también forma parte de las investigaciones que se van a realizar, tomando en cuenta, insisto, la posible continuación constitucional del actual Parlamento. Diputado, lo escuchamos. Sí, no, la verdad es que supongo que es aquella denuncia que hacía Chinchú, que era nombre de Ashmore, del fondo Ashmore, ¿no? La verdad es que... Correcto. Sí, supongo que es lo de Chinchú. Yo ahorita no recuerdo el caso. La verdad es que cuando nosotros tenemos pruebas, María Alejandra, de que algún diputado, alguna persona está metido en acto de corrupción y las pruebas son fuertes, bueno, hay que ir a una investigación a fondo. Yo hasta ahora no he visto pruebas contundentes, no he visto una investigación que permita establecer responsabilidades. Como tú bien sabes, nosotros tenemos una función legislativa y de investigación política, pero al final quien sentencia es una corte que tiene que conocer los casos, investigar, escuchar a todas las partes. Lamentablemente la institucionalidad de Venezuela está rota,
eso no se puede hacer y sería muy bueno que todas esas cosas se vayan dejando muy claro para ante un cambio político hacer una investigación. Yo creo que no importa de qué partido sea una persona, todos tienen que ser investigados y aquí establecer las responsabilidades en el caso de que existieran. Aprovecho el contacto antes de hacer la pausa, diputado, para preguntarle, porque recientemente hubo una decisión contra la República en los Estados Unidos que, según algunos analistas y lo que podemos ver en redes sociales, es un varapalo para la administración del presidente interino Juan Guaidó y para los efectos de los intereses de nuestro país. Tienen que ver justamente con el derecho que tienen los tenedores de bonos para solicitar el pago de los compromisos que están pendientes frente al argumento que ha utilizado el gobierno encargado de que, hasta tanto no haya cambio en Venezuela, eso no se puede hacer. Las Cortes en Estados Unidos han decidido lo contrario. Yo le pediría un comentario al respecto y cuál es el planteamiento, tomando en consideración que, insistimos, vamos a entrar en una etapa de crisis institucional francamente delicada que pone en juego los intereses de Venezuela en el exterior. ¿Qué puede decirnos, diputado? Sí, María Alejandra, yo creo que una decisión de la Corte pone al gobierno interino, y en este caso, digamos, la encargaduría de la República, sobre lo cual, te digo, yo puedo opinar como diputado, pero al final esto le corresponde a quienes llevan el caso, que es la Procuraduría Especial, que es la que está llevando la defensa de los casos, ¿no? Yo pienso que esto pone una situación complicada, pero una situación que ya era muy complicada, porque en cualquier caso, lo que coloca a Faro y a Casa Express, que son los fondos que fueron a este litigio, que no aceptaron pues la oferta de la comisión negociadora, sino que fueron a litigar, es que ellos se pueden colocar en una posición mejor para ir contra los bienes de la República, que están fuera, en este caso sí, pero ya sí tiene una cola de acreedores que están esperando tratar de cobrarse. En cualquier caso, sí, en este momento se mantiene en manos de la República debido a la restricción que tiene la licencia quinto del bono 2020. O sea, en definitiva es la protección que se genera desde el Departamento del Tesoro. Así que lo que hace esto es que pues un poco más larga la cola de acreedores de la República que están detrás de los activos de firma, pero estos activos se mantienen protegidos debido a la licencia que les impide ejecutar, es decir, al Departamento del Tesoro. Así que, ¿en qué cambia esto? Bueno, que para hablarlo en vulgo, es que se colocan unos acreedores en la cola, que ya está Cristalex, que ya está Conoco, que ya está una cantidad de acreedores esperando pues la posibilidad de cobrarse. Tal vez esto habrá posibilidad para buscar acuerdos con los tenedores, cambia un poco la fuerza relativa de lo que está en este momento en la negociación, pero los detalles de esto se los tendría que dar el procurador especial que en este caso está llevando estos casos, de la estrategia y de las resultas de estos casos. Diputado Ángel Alvarado, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, presenta opinión acerca de todos estos temas, el devenir político y económico de nuestro país, que pasa, entre otras cosas, por esta última iniciativa que ha presentado el equipo de Nicolás Maduro, que han denominado una supuesta ley antibloqueo. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y las agencias publican a esta hora información que es noticia y se refiere al estado de salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La agencia AP acaba de publicar detalles acerca del traslado del presidente Donald Trump a un hospital militar después del diagnóstico de COVID-19, esto por unos días y como consejo de sus doctores, respondiendo al consejo de sus doctores. Es la última información que se maneja sobre el estado de salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en la madrugada en su cuenta en Twitter confirmaba el diagnóstico de coronavirus. Por cierto, en Venezuela ha habido reacciones, comentábamos con ustedes al inicio, no hemos visto redes sociales digamos, lo que puede haber dicho Nicolás Maduro. De momento me parece que guarda silencio. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó sí se expresaba a través de sus redes sociales. En Twitter él decía: presidente Trump, en nombre del pueblo de Venezuela, le envío nuestro deseo de que usted y la primera dama tengan una pronta y satisfactoria recuperación del COVID-19. Y es que, bueno, Estados Unidos es fundamental al momento de pensar en la comunidad internacional, el destino institucional y político de nuestro país. El gobierno norteamericano es el que más ha alentado justamente una transición a la democracia. Ahora mismo veo en pantalla el titular de El Nacional. Dice: Trump da positivo por COVID-19, las interrogantes que deja la infección del presidente de Estados Unidos y qué impacto tiene para la elección. Pero yo les comentaba este tuit de Juan Guaidó. Ahora vamos a ir con la información. Le comento a mi equipo del Observatorio de Conflictividad Social en la medida de las posibilidades. Protestas en San Carlos Cojedes, conductores cerraron la vía en la avenida Bolívar para exigir gasolina. Esto lo destaca el observatorio en sus redes sociales con fotografía incluida. También da cuenta de los testimonios. Esto no es una lucha por un puesto político, es una protesta por mis garantías y servicios básicos. Esto ocurrió en La Asunción, en Margarita. Ya vamos a reponer un video de justamente ese sancocho que hicieron los vecinos en la calle pidiendo gasolina. La lluvia no detuvo además la protesta por falta de gas en El Llanito, en el municipio de Sucre, en Miranda.
basta de cola para la gasolina, basta de cocinar a leña. Esto ocurrió en el estado Lara. Y le pido a mi equipo a ver si podemos colocar justamente un extracto de lo ocurrido en Nueva Esparta, del portal web de Efecto Cocuyo. Vamos a escuchar a los vecinos. Aquí está Dante, como quieres vernos, haciendo sancocho, pero en el medio de la calle, sin gas, sin gasolina. Queremos la dignidad de nuestro pueblo. Aquí está, puras mujeres en la calle, en las huertas. Vente. Bueno, parte de la protesta que hoy se escenificó, una de tantas en Nueva Esparta, a propósito de la escasez de gasolina, tema que debatíamos con el diputado Ángel Alvarado. Sobre la llegada de las vacunas contra coronavirus, Reuters Venezuela decía más temprano, Venezuela recibe el lote de vacuna rusa contra el coronavirus. Es información que daba la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el doctor Julio Castro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional ofrecía una explicación. Es la siguiente: la vacuna rusa. Y lo explicativo de vacuna rusa de COVID-19, he sido un hombre pro vacuna siempre, no por fe, por convicción científica. Lo que llega a Venezuela son 4.000 vacunas, de las cuales solo 2.000 recibirán la vacuna. Los otros 2.000 serán vacunados con placebo. Prerequisitos de la vacuna rusa: al igual que cualquier otra, debe pasar un proceso que demuestre su eficacia y seguridad. Este proceso puede tardar meses. Los resultados deben ser accesibles a la revisión de las partes, es decir, científicos. Los protocolos de investigación deben cumplir todas las normas éticas y regulatorias nacionales e internacionales. La vacuna rusa COVID-19, conclusión, debe recorrer todo el tránsito de investigación, al igual que el resto. Sus datos deben ser transparentes. No es la solución para modificar el curso de la epidemia de momento. Y Venezuela ha sido motivo de discusión hoy en una sesión promovida por el Partido Popular en España. Allí escucharon algunas de las víctimas dirigentes que están en el exilio de la oposición, incluyendo el diputado Rosmil Montilla, preso político. Él contó su historia y hubo reacción del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Él rechazaba una vez más lo que ha hecho el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Tendrá que explicar, decía él, por qué envió a funcionarios de la Unión Europea a Venezuela para congraciarse con Maduro y blanquear un fraude electoral. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Casado. Venezuela se encuentra en una situación de emergencia internacional. Organizaciones como Human Rights, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y la misma ONU ha denunciado reiteradamente la vulneración sistemática de derechos humanos y la represión generalizada contra la población civil. Por eso es de una gravedad extrema lo que ha hecho Josep Borrell, que días después de conocer el informe de Naciones Unidas del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, solo quepa anunciarse el envío de una misión de funcionarios de la Unión Europea para congraciarse con Maduro, es de extrema gravedad. No se puede blanquear un nuevo fraude electoral, que son estas acciones más bajas y lamentables que está haciendo el régimen venezolano, y no pueden ser, en ningún caso, contar con la contemporización de la diplomacia europea. Si un comisario del PP tuvo que dimitir por saltarse un confinamiento en Irlanda, creo que saltarse el confinamiento democrático al régimen de Maduro debe tener también consecuencias. Gracias al PP, comparecerá el próximo pleno para explicarlo. Parte de las declaraciones del presidente del Partido Popular luego de esta sesión en la cual participaron, insistimos, dirigentes de la Alternativa Democrática, algunos diputados en el exilio. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Henry Pittier y Venezuela. En plena dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1920, se establece en Venezuela el ilustre naturalista suizo Henry Pittier, uno de los padres de la botánica en Venezuela. Además de científico, Henry Pittier fue funcionario público, lo cual significó que sería varias veces víctima de los caprichos del régimen. La poca ciencia que se hacía en el país estaba confinada a las dos únicas universidades existentes, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, las cuales sufrían la desidia del gobierno. A pesar de las dificultades que encontró en su camino, Pittier estableció sobre bases firmes la ciencia botánica, todo un milagro en esa época. A pesar de ser un hombre de edad ya avanzada, Pittier viajó y estudió de manera exhaustiva gran parte del país. Sobre esta experiencia, dejó una enorme obra escrita tanto divulgativa como científica. En este último campo, destacan el Catálogo de la Flora Venezolana, que reúne alrededor de 10.000 especies y las plantas usuales de Venezuela, obra que buscaba llegar a los agricultores, médicos y cualquiera que buscara información sobre nuestro país, prácticamente desconocido. Gracias a sus escritos y a su espíritu combativo, Pittier llegó a ser un científico muy reconocido y respetado por sus opiniones. Como reconocimiento a su legado, el presidente Eleazar López Contreras bautizó con su nombre uno de los parques nacionales que alberga la mayor diversidad botánica del país, el Parque Nacional Henry Pittier, que en 2017 arriba a sus 80 años de creación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y lo dicho, ayer fue aprobada una consulta popular en la Asamblea Nacional, entre otras cosas, para rechazar las elecciones, los comicios que está organizando el chavismo para el mes de diciembre. Sin embargo, la fracción 16 de julio votó en contra. Vamos a debatir acerca de este tema y escuchar las razones. El diputado Omar González de 20 Venezuela, quien está al frente de esta fracción, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer enorme estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted. También nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, que forma parte del bloque constitucional. Doctora, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con ambos acerca de este tema. Inicio con el diputado Omar González. ¿Por qué votaron en contra de esta consulta el día de ayer, diputado? Lo escuchamos. Bueno, nos parece que esto de repetir una consulta que ya se hizo, como fue la del 16 de julio del año 2017, prácticamente con las mismas interrogantes, es una pérdida de tiempo, es inútil. Y los venezolanos no estamos para perder el tiempo. Cuando nosotros vemos las cifras en las cuales está el pueblo venezolano, el momento de crispación que hay en el país por las fallas, el colapso de los servicios públicos, nos parece infeliz la iniciativa de preguntarle a los venezolanos lo que ya se le preguntó el 16 de julio, que por cierto, la clase política donde estamos y nosotros incluidos, no han cumplido con ese compromiso que se adquirió con más de 7,5 millones de venezolanos. Las preguntas, por ejemplo, ¿quiere usted unas elecciones limpias, transparentes, imparciales? Bueno, eso se hizo el 16 de julio.
quiere usted de que las instituciones esas paralelas que creó el régimen de Nicolás Maduro dejen de funcionar? Todas esas preguntas fueron hechas. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta nueva consulta que no tiene ni siquiera fecha? En un momento donde hay un estado de ebullición permanente a nivel del país. Entonces, ¿qué se busca con gastar dinero en una consulta que no tiene un objetivo? ¿Qué va a pasar con un resultado que ya no hayamos sabido el 16 de julio? En fin, nosotros frente a eso, la fracción 16 de julio decidió votar en contra del proyecto de acuerdo sometido a la plenaria de la Asamblea Nacional en la sesión de ayer, en la cual fue aprobado por los votos del llamado grupo de los 4 que tienen mayoría en la Asamblea Nacional. Doctora, yo quisiera su opinión, su análisis acerca de este tema. Entendemos, de acuerdo a lo que se ha planteado, que si se realiza esta consulta y dependiendo de las condiciones y la participación tendría carácter vinculante. La escuchamos. Mira, María Alejandra y quienes nos oyen. A esto se le ha llamado, como constitucionalmente se sostiene, es una consulta popular, pero no es un referendo. La consulta popular está en otro artículo de la Constitución, el artículo 70. Lo primero que me gustaría aclarar es que una consulta popular no es un mecanismo de presión, como declara los fundamentos de esta consulta. Una consulta popular también es un compromiso que cumplir a los electores a quienes se les está haciendo las preguntas. Ahora, ninguna de las dos preguntas, que por cierto no son las mismas preguntas del 16 de julio, pero las dos no tienen ninguna acción. Una dice apoya y otra dice rechazo. La que dice apoyo, lo primero que uno se pregunta es ¿a quién apoyo? Porque dice apoya todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Ya me cansé hasta de leer la pregunta, es larguísima. Para que se ponga fin a la usurpación y se salvaguarde, no sé, yo no sé quién redactó eso verdaderamente, pero primero es larguísima. Todo venezolano que vaya eventualmente a escoger lo que va a decir sí o no, si apoya o no, no va a entender realmente lo que está apoyando, porque ¿cuál mecanismo de presión? Es un mecanismo de presión que va a poner fin a la usurpación. Lo va a hacer la Asamblea Nacional. Es a ellos a quienes estamos apoyando. Es decir, la pregunta está hecha de una manera bastante confusa. La segunda pregunta dice rechaza. No sé, pero ¿rechaza usted el evento convocado? Me pregunto yo, ¿es necesario que la población diga que lo rechaza? Si lo rechaza, si la propia Asamblea Nacional ya lo rechazó, que es el único órgano legítimo. En el fondo es como casi reconocer que va a haber unas elecciones, por más que lo llamen evento. Yo siempre he considerado que si la Asamblea Nacional ya rechazó, si la comunidad internacional ya lo rechazó, no entiendo, no sé si ellos son nuestros representantes y ya lo rechazaron, me van a hacer a mí una consulta si estoy de acuerdo con ellos, si ellos son mis representantes. Fíjate que diferente sería. Y perdón que le interrumpa, doctora Cecilia Sosa Gómez. Le pregunto al diputado Omar González, que está al frente de la fracción 16 de julio, cuyo nombre viene justamente de la consulta que se hizo en 2017. ¿Por qué en esa oportunidad era válida y ahora no? Sobre todo tomando en cuenta que uno de los argumentos está en línea de lo que ustedes, entiendo, promueven, diputados de Vente Venezuela, esto
de poner fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro, utilizando todos los mecanismos de presión nacional e internacional. ¿Qué puede decirnos, diputado? Bueno, yo coincido con la doctora Cecilia Sosa en la falta de una definición de una acción, que es que lo que en definitiva aspira, exige y necesita el pueblo venezolano, salir de esta tragedia cuanto antes, ¿no? Nosotros pensamos que esto es una pérdida de tiempo que se da en unas circunstancias donde ha aumentado la presión internacional y estaba en este momento y está en este momento aumentando la presión interna con las protestas, las revueltas populares, que en ocasiones se nos antoja similares a la primavera árabe, que en los países del norte de África, por razones económicas, por razones de corrupción, por razones de falta de democracia, bueno, llevaron al traste a los gobiernos de todas esas naciones árabes, incluso llevaron a la intervención de los Estados Unidos y acabaron con el gobierno que estaban de turno en Egipto, en Túnez, incluso en Libia, para mencionar solo algunos. Es decir, la población venezolana se lanzó a la calle para exigir sus derechos de tener servicios públicos normales como agua, luz, gas doméstico, etcétera, etcétera. Entonces ahora se le presenta, cuando hay el aumento de la presión interna y la presión externa que podría dar al traste, coincide la llegada de Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, y habla de unas elecciones dentro de 5 o 6 meses. Enrique Capriles viene y habla palabras más, palabras menos en ese mismo tenor. Y ahora viene esta consulta para hablar de unas elecciones en lugar de hablar del cese de la usurpación, que es lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Yo no sé, hay razones suficientes como para pensar que esta consulta lo que hace es dilatar la posibilidad de una salida de la tragedia que vive Venezuela y que se está pagando con la vida de tantos connacionales. Diputado, perdón que le interrumpa, yo voy a insistir con esto porque cuando uno lee la primera pregunta, efectivamente larga, pero hace referencia a argumentos que ustedes han defendido desde la fracción del 6 de julio y desde 20 Venezuela, que hemos compartido en este espacio en varias oportunidades. Uno tiene que ver con los mecanismos de presión nacional e internacional y otro con la necesidad de poner fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario porque da la impresión que, bueno, no existe comunicación o coordinación más allá de las observaciones que ustedes han expresado sobre esta iniciativa. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es que él no necesita una consulta, él tiene un mandato, el gobierno interino tiene un mandato, y a nosotros nos pareció excelente la iniciativa que tuvo hace unos días atrás, cuando se dirigió a las Naciones Unidas, apelando a la necesidad de que se aprobara la doctrina de la responsabilidad de proteger. Incluso planteamos que era su deber acudir a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, para solicitar formalmente la aplicación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero más aún, le planteamos la necesidad de que por fin discutan en la plenaria de la Asamblea Nacional un proyecto de acuerdo que la fracción 16 de julio planteó hace 2 años, que es la aprobación del artículo 187, numeral 11 constitucional. En esa ruta no necesita consultar, ese es su mandato. Incluso fue su mantra, el cese, la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Ese es el mandato que él tiene, no necesita una consulta, repetir una consulta que ya el dictamen del pueblo venezolano le dio esa atribución desde el 23 de febrero del año 2019. Doctora Cecilia Sosa Gómez, le traslado una inquietud similar porque conversando con usted y la propuesta que ha hecho el bloque constitucional, da la impresión por momentos que va en la misma línea de esta iniciativa. Ustedes lo que están planteando, entre otras cosas, es una ley, un instrumento que garantice la continuidad constitucional del actual Parlamento. En el fondo es lo que se está preguntando al pedir el rechazo a este proceso que organiza el chavismo. Le pediría un comentario al respecto. ¿La escuchamos? Bueno, fíjate que realmente
al no haberse accionado a tiempo los mecanismos establecidos en el Estatuto para la Transición, sin entrar en por qué, pero no se han cumplido, entre ellos el cese a la usurpación, no hay duda que si no tenemos una asamblea legítima, ni siquiera habría interlocutor y ni siquiera habría presidente encargado. Es decir, el diputado que está hablando ya no sería diputado el 5 de enero. Entonces, lo que estamos proponiendo dentro del estatuto es establecer un mecanismo que permita que no continuidad administrativa, sino que en base al mismo estatuto, la legitimidad de esa asamblea se mantenga hasta que se obtengan unas elecciones libres y transparentes, tanto de presidente como de la propia Asamblea Nacional. Ahora, lo que yo sí quiero decir es algo. En la segunda pregunta nos pone en evidencia que la obligación de la Asamblea, del presidente encargado, de todas las personas que ha designado, es elecciones libres, justas y verificables. El objetivo no es la usurpación, el cese de la transición. Entonces, políticamente, eso lo decidirá la Asamblea Nacional, que también ha ofrecido un gobierno de transición que precisamente es la tercera pregunta de la consulta del 16 de julio. Entonces, esa pregunta, que es la única que queda viva, por cierto, porque ni la primera ni la segunda tienen, o sea, no fue que no se ejecutaron, sino que cesaron por no hacerse en su tiempo. Por ejemplo, decir que no hubiera Asamblea Nacional Constituyente y 7 millones y pico de venezolanos dijeron que no querían Asamblea Constituyente, bueno, ahí está. Y la segunda, que se trataba de los militares, que se regresaran a la democracia, tampoco. Lo que sí queda vivo es la creación de un gobierno de unidad o de emergencia nacional que está en la tercera pregunta del 16 de julio y está también en el Estatuto para la Transición. Eso no aparece en estos papeles, no aparece en la consulta y realmente me parece dos cosas para esto precisar. No solamente las preguntas son largas y poco claras, sino que las tareas que nos están pidiendo a nosotros los ciudadanos están para que las haga la Asamblea Nacional. Y la comunidad internacional ya está haciendo lo que le estamos pidiendo a nosotros, un apoyo posterior a lo que ya están haciendo. En segundo lugar, ¿quién va a pagar? ¿Cuánto cuesta esta consulta? En tercer lugar, faltan 64 días para el 6 de diciembre. Y ni siquiera pudieron nombrar las 7 personas que se dice van a montar este sistema, ni cómo eventualmente sería la consulta desde el punto de vista práctico. Entonces, sí siente uno que, primero, el venezolano lo que quiere es votar. Eso es indiscutible. Quiere votar por unas elecciones presidenciales libres y transparentes y por su nueva formación de Asamblea Nacional para cumplir con su Constitución. Ese es el objetivo. Y creo que la Asamblea, aún dándole esa extensión de legitimidad, debería fijarse una fecha para cuándo son esas elecciones y movilizar un país para que vote en la fecha de esas elecciones. Yo te di la otra vez que hablamos, un día, 19 de abril del 2021. Vamos, comunidad internacional, háganse presente, apoyen las elecciones, vengan con su experiencia. Doctora, no quiero que se nos acabe el tiempo sin concluir, porque
Le pregunto al diputado Omar González, y ahora mismo escuchándolo, diputado, como he conversado con tantos dirigentes de la oposición, recuerdo lo que acaba de decir o dijo recientemente el expresidente Felipe González. Él advertía que le agobia la división de la oposición venezolana, y lo cierto es que estamos en una situación francamente delicada en todos los órdenes. El principal aliado de la alternativa, de la transición a la democracia, bueno, ahora mismo Estados Unidos está atravesando una crisis. Lo que ha ocurrido con el presidente Donald Trump no sabemos cómo va a terminar de cara a las elecciones, si va a haber un cambio o no en ese país. Y yo le pediría un comentario desde el punto de vista político, el planteamiento y la necesidad de llegar a acuerdos, de ser el caso, para no perder el rumbo de una transición, la necesaria transición a una democracia en nuestro país. Quisiera su comentario, diputado. Lo escuchamos brevemente. Lo primero que habría que aclarar es que unas elecciones presidenciales, parlamentarias o de gobernadores, que tendría que ser el mes de agosto del año 21, de acuerdo con la ley, con Maduro en el poder, no es una elección confiable. Lo primero como una condición sine qua non, es que Maduro y sus secuaces deben estar fuera del poder para tener la posibilidad de que el venezolano pueda ejercer el voto, y que este voto elija realmente y no sean simplemente un tinglado, una payasada como se ha registrado y se registró el 20 de mayo pasado. Es decir, que el primer acuerdo tendría que ser lo que ya teníamos previsto, ¿no? El cese de la usurpación para que puedan haber elecciones libres. Ojalá haya un gobierno de transición, que es imprescindible. En base a eso debería ser el acuerdo. Pero cuando salen y nos sorprenden con esta consulta, de la forma como está planteada, a nosotros lo que nos parece es una pérdida de tiempo, y no estamos los venezolanos para perder tiempo en esta desgracia en esta tragedia que estamos viviendo. Bueno, creo que la posición de ambos está absolutamente clara con relación a esta consulta popular. Les agradezco profundamente al diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, la fracción 16 de julio, a la doctora Cecilia Sosa Gómez del Bloque Constitucional, expresar su opinión, su análisis acerca de este debate que está abierto, porque se trata de una iniciativa que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional y habrá que ver efectivamente cómo se materializa en los próximos días. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, información sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Trasladan al presidente Donald Trump al centro médico Walter Reed tras diagnosticarlo con coronavirus. Tomó la nota del portal de Telemundo Noticias, y ahora mismo en transmisión en vivo lo que se ve es un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al frente de la Casa Blanca, donde será trasladado el primer mandatario de la principal potencia del mundo. Habrá que ver cómo evolucionan los hechos en las próximas horas en ese país y en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une.